Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos con la segunda parte de este ciclo de videos cortos con respecto a los atributos de las pruebas de campo que tienen la característica de intermitencia. Si estás viendo este video por primera vez, te recomiendo ver la primera parte que ya abordamos el primer punto. Los test de ida y vuelta, si son o no específicos para este tipo de deportes. Bien, vamos con el segundo atributo que es, si bien los test intermitentes tienen diferentes objetivos, uno de ellos es el no estimar el consumo de oxígeno, ¿sí? Sino que estos test fueron creados con otros objetivos y con otros beneficios que los vamos a discutir hoy. Uno de ellos, uno de ellos es que estos test tienen la capacidad, de alguna manera, de medir la capacidad de recuperarse post esfuerzo de alta intensidad. Entonces, vamos a abordar el segundo y el tercer atributo. Pero primero te recomendamos, por favor, que te suscribas al canal, que es de gran ayuda para nosotros para poder seguir generando este tipo de contenidos. Bien, el primer trabajo de investigación donde de alguna manera eh, se asocia por primera vez al consumo de oxígeno eh, es el trabajo de Castagna, que lo que hace el autor es realizar una validación de la manera tradicional, o sea, medir consumo de oxígeno en cinta. ¿Sí? Fíjense, se midieron 62 jugadores de básquet, jóvenes, adolescentes, de 16 años promedio. Se midió consumo de oxígeno en la cinta y posterior a ello se evaluó el test yo-yo de recuperación intermitente, el nivel. Una de las cosas interesantes ya a destacar del trabajo es que consumo de oxígeno son moderado alto para lo que es el básquet. Y lo otro es que las velocidades encontradas son inferiores en campo con respecto a la cinta. Ese es un dato interesante que lo vamos a abordar más adelante en los otros videos. Ahora bien, qué encontraron los autores? Una muy buena correlación entre el rendimiento en metros del test de campo con el consumo de oxígeno. Incluso podemos observar consumos de oxígeno bastante altos para lo que es deportes de conjunto, pero parten de aproximadamente unos 51, 52 mililitros. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos observar rápidamente? Que hay muchos jugadores que obtuvieron un mismo rendimiento, ¿sí? A diferentes consumos. Y esto se va a observar en casi todas las pruebas de campo, no solamente estas. Pero bueno, lo que queríamos dejar acá, porque va a ser útil para videos posteriores, es que más allá de que este test en particular tiene como objetivo medir la capacidad de recuperación post-esfuerzo, se puede observar una asociación bastante fuerte con respecto al consumo de oxígeno, por lo menos en jugadores de básquet. Esto no es tan así, depende la liga, depende la edad, depende el calibre de los atletas que están midiendo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque no todos los autores se encuentran la misma correlación. Incluso podemos observar que va de correlaciones muy bajas, de 0,46 a 0,77. ¿Sí? Y si observamos el test de resistencia intermitente, que es el que la pausa dura 5 segundos, a diferencia del recovery que dura 10, podemos observar que las correlaciones son bastante bajas cuando las asociamos al consumo de oxígeno. Sin embargo, hay dos trabajos que en vez de asociarlo al consumo, lo asocian a la velocidad aeróbica máxima. Una tiene que ver con la VAM de cinta y otra con la VAM de campo. Y fíjense que con la VAM de campo tiende a tener una buena asociación. O sea que es algo discutido esto de que si está bien o está mal asociarlo al consumo de oxígeno. Por eso yo puse que este segundo atributo es discutible. ¿Discutible en qué sentido? Depende de la edad, el calibre de los atletas, si es amateur, semiprofesional, profesional, etc. Es discutible, pero nos encontramos con un amplio abanico de, ¿qué? De correlaciones. De todas formas, ¿cuál es el objetivo específicamente del recovery? Medir la capacidad de recuperarse post esfuerzo. Y acá van a
correrse del plano del consumo de oxígeno y van a aportar un nuevo criterio. ¿Cuál va a ser este criterio? Observar qué grado de correlación tiene el rendimiento total en un partido real de liga versus el rendimiento obtenido en campo en este tipo de pruebas. Y van a haber varios estudios donde van a decir, bueno, sí, el test, el recovery principalmente, se corre de los test que estiman consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que hay una buena correlación entre rendimiento de alta intensidad o rendimiento total de un partido versus rendimiento del test yo-yo de recuperación intermitente. Esto es así, y se empieza a observar en varios deportes. Si leyeron el trabajo que dejé en el video anterior, van a ver que nosotros en el marco teórico pusimos que esto que estoy comentando se puede observar en handball, en rugby, en fútbol, en hockey, en básquet, en fútbol australiano, en rugby league y un montón de otros papers más. ¿Esto es así? Sí, se empieza a observar qué cosa. Que el rendimiento en un partido tiene una correlación moderada alta con respecto al rendimiento del test yo-yo. En metros, no en velocidad kilómetros por hora, sino en metros. Y esto estuvo interesante porque de alguna manera se posicionaron estas pruebas y se diferenciaron de los test de consumo de oxígeno, que tenían como objetivo estimar el consumo de oxígeno. Como preparador físico, es una buena línea de investigación. Sin embargo, esto no va a durar mucho, porque va a aparecer este paper que lo que hace es, si bien anterior a este hay un par de trabajos, donde por ejemplo eh, se observa en un trabajo de investigación que el test de Montreal, que es un test de BAM, que no es de ida y vuelta y que no tiene pausa, en fútbol semiprofesional y profesional se observa una correlación que va de 0,66 a 0,70. O sea que empieza a hacer un poco ruido este nuevo criterio para validar pruebas. Entonces, Castagna realiza este trabajo de investigación que a mí me parece sumamente interesante porque va a aclarar un poco este tercer criterio o este tercer atributo de las pruebas. ¿Qué es lo que hacen los autores? Agarran 18 jugadores de fútbol juvenil y los evalúan con tres pruebas. El Curnavet, que tiene como objetivo estimar el consumo de oxígeno. El Recovery, que tiene como objetivo medir la recuperación post-esfuerzo de alta intensidad. Y va a tomar un test específico. Como son futbolistas, va a tomar el test de Hoff. Este test les recomiendo que lean la validación, no lo voy a abordar aquí. Lo que sí les puedo decir que es un test con pelota, por eso se denomina un test específico. ¿Sí? Bien, a su vez, ¿qué va a hacer? Y va a ver qué grado de correlación tienen estos tres test que son diferentes entre sí y va a asociar con el rendimiento obtenido de 4 partidos. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar que el promedio de los 4 partidos aproximadamente son 6 kilómetros. Recuerden que esto se hace en futbolistas juveniles. O sea que este rendimiento es menor cuando lo comparamos con futbolistas de plantel superior, ya sea amateur, semiprofesional o profesional. Bien, como se puede observar, están discriminadas las diferentes carreras, caminando, trotando, carreras de moderada, de alta intensidad, de máxima velocidad, la sumativa de estas dos modalidades de carrera y la distancia total. Bien, ¿qué va a ser lo interesante que encuentra el autor y que es muy interesante? Si observamos que el test, el recovery, tenía como objetivo medir la capacidad de recuperarse post-esfuerzo, y hay un montón de trabajos antecedores a este trabajo, donde se observa que hay buena correlación. Bueno, este trabajo va a encontrar más o menos exactamente lo mismo. Fíjense que en las carreras del partido con carreras de alta intensidad, la correlación es de 0,73. Sin embargo, lo interesante es que se va a observar una correlación muy parecida con el test naveta, que tiene las mismas características de ida y vuelta, pero no tiene pausa. E incluso se van a observar correlaciones un poco más altas en el navet con respecto al recovery, pero son similares en ambas. E incluso con las carreras acumuladas de los 4 partidos, clasificadas como sprint, en el recovery da 0,76 y en el navet da 0,72, e incluso, que esto también es algo loco,
con el test específico dan incluso más bajo. O sea que este criterio nuevo que se posicionó durante cierto tiempo de que los test intermitentes, al ser de ida y vuelta, que ya lo vimos en el video anterior, que esto no es tan así, y que la pausa tiene como objetivo medir la capacidad de recuperación, pero si tomamos por un segundo o por un momento que el criterio para validar este fundamento, es decir, no, los test intermitentes tienen pausa y son específicos de los deportes de conjunto porque mide la capacidad de recuperarse post esfuerzo, y este método de oro es el rendimiento de un partido. Bueno, acá es como que entramos en una discusión media rara y compleja. ¿Por qué? Porque el NAVET no tiene pausa y obtiene prácticamente las mismas correlaciones que un test intermitente. Si vemos otro trabajo de investigación en jugadores de rugby profesional, se tomaron 15 jugadores de rugby profesionales, se registraron 6 partidos oficiales, los primeros de la temporada, e incluso en este estudio se les va a aplicar un test que ni siquiera es de ida y vuelta, y mucho menos que tenga pausa. Se tomó un test de 1200 metros, o sea, 4 vueltas a la pista de atletismo. E incluso este test fue chequeado 2 veces, con una correlación de 0, una confiabilidad de 0,89. Querían asegurarse de que los jugadores sabían correr bien de manera continua, porque el test de 1200 metros es un test continuo de carga constante que no tiene pausa. Bien, obviamente entre forward y backs íbamos a encontrar diferencias con respecto a las velocidades a la BFA del T de 1200, 15 versus 17, y la distancia recorrida total en el partido, obviamente en los forwards es menor que en los backs, como dice la bibliografía. Lo interesante va a ser que se va a observar una correlación similar a los trabajos anteriores del recovery, y vuelvo a resaltar esto. Este es un test lineal, continuo, sin pausa, y se obtiene una correlación similar al test recovery, que tiene pausas y que es clasificado como test intermitente. Acá ni siquiera el test era de ida y vuelta, era continuo, lineal, y obtiene la misma correlación, lo cual ya les debería empezar a hacer un poco de ruido que este tercer atributo de que los test intermitentes son específicos porque tienen una buena correlación con el patrón de oro, que sería el rendimiento de un partido, no es tan así. Ya vimos en el anterior que el NAVET obtiene la misma correlación, y acá en este caso ya ni siquiera es un test de ida y vuelta, sino que es un test continuo. Bien, nosotros también hicimos un trabajo de investigación similar a este. Lo hicimos en hockey, se registraron 7 partidos de liga, y en este caso usamos 3 test. El UNCA test, que es un test que tiene como objetivo localizar una velocidad final alcanzada para planificar cargas. El recovery, que tiene como objetivo medir la capacidad de recuperación, post esfuerzo, y el NAVET. Y nos encontramos con este tipo de correlaciones, ¿sí? Que con la distancia total en las carreras de alta intensidad, que fueron clasificadas aquellas carreras acumuladas por arriba de 15 kilómetros por hora, en realidad no da bien con ninguna de las pruebas. Y como en el hockey los cambios son, puedes hacer todos los cambios que quieras, todas las veces que quieras, lo que hicimos fue decir, bueno, de estas carreras, como teníamos registrado el tiempo jugado en el partido, hicimos una distancia relativa. Y podemos observar qué cosa, que con el recovery y con el nunca tienden a tener una correlación media moderada, débil, ¿sí? Pero más allá de eso, en jugadoras de hockey femenino no encontramos buenas correlaciones. Recientemente salió otro trabajo de investigación, aquí ya tienen jugadores de fútbol profesional, y se tomó el test, tomaron el test yo-yo de resistencia, o sea, prácticamente es como tomar el Cournavet, un test de ida y vuelta, sin pausas, y los autores encontraron que con la distancia total había una correlación de 0,72. Con las carreras de alta intensidad, 0,78, y ahí incluso hay una muy buena correlación, 0,88 es muy buena correlación, con la cantidad de sprint generadas en un partido,
de fútbol profesional. O sea, cuando empezamos a ver, en realidad, prácticamente en casi todos los trabajos de investigación, los test que no son intermitentes o que no están clasificados como test intermitentes y se los asocia con este nuevo criterio o este goal method del rendimiento de un partido, obtienen correlaciones similares a la de los test intermitentes. Y esto tiene que ver, por eso empecé mostrando el primer estudio, el de Castagna, donde el autor había encontrado qué cosa, que hay una buena correlación entre el test, el recovery, con el consumo de oxígeno. ¿Y esto por qué? Y aparte también esto va a explicar por qué en casi todos estos test, sean lineales, sean de ida y vuelta, tengan o no tengan pausa, se obtienen correlaciones similares a la de los test intermitentes. Acá tenemos el test de Montreal, acá tenemos el Naveta, acá tenemos el Baneval, acá tenemos el test de 1200 metros, y así podría mostrar un par de trabajos más, e incluso trabajos nuestros que hemos hecho con el test de 1000 metros, que hemos hecho con el UNCA y otros más, que están en cola de publicación. Todos estos test, sean lineales, sean progresivos, sean de ida y vuelta, o sean de ida y vuelta con pausa, que son los intermitentes, todos ellos tienen qué cosa, que empiezan de menor y terminan a máxima intensidad. Independientemente del protocolo, no dejan de ser qué cosa, un test representativo de la potencia aeróbica. Y parece ser que cuanto mejor es mi velocidad, porque en todos estos trabajos lo que se hace es correlacionar qué cosa, el rendimiento en campo, ya sea en metros acumulados del test, en tiempos acumulados del test, o la velocidad acumulada del test. ¿Con qué? Con el rendimiento obtenido en campo de un partido de liga. O sea que todos estos test coinciden en que arrancan de menor a mayor. Tienen la característica de ser test de potencia aeróbica. Entonces, es probablemente, o es una hipótesis que nosotros sostenemos, que es qué cosa, que todos estos test, sean de ida y vuelta o no, tengan pausa o no, no dejan de ser un test de potencia aeróbica. Por este motivo, si bien por un segundo asumimos que el criterio es el rendimiento en un partido, bueno, sea cual sea el test que tome, si tiene la característica de ser de potencia aeróbica, ese es el motivo por el cual en casi todas estas pruebas se observa una correlación con el rendimiento del partido, sea o no sea intermitente. Esa es la cuestión. O sea que yo acá me vuelvo a preguntar, ¿el partido es el goal method? ¿Es la manera correcta de medir un esfuerzo intermitente? No lo sé. Para responder esta pregunta, la semana que viene, en el próximo video, vamos a abordar este tema. Bueno, espero que les esté gustando este, este ciclo de videos abordando este tema. Nos vemos en el próximo video, gente. Hasta luego.